Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Hemos estado hablando acerca de gloria, y yo he estado clamando mucho al Señor por la descendencia de Dios, y he colocado este tema, una descendencia que manifieste gloria, porque como dice la Escritura, que aún la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Desde el comienzo Dios decidió crear al hombre, y dice en Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El propósito de Dios era levantar una descendencia que se multiplicara, que llenara la tierra, pero una descendencia con características específicas, una descendencia conforme a su imagen y semejanza. La palabra conforme quiere decir igual a, proporcionado, correspondiente, acorde o semejante a su imagen. La palabra imagen significa que es una representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Y semejanza significa similitud, parecido, equivalencia. Así que Dios quería una descendencia conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, esa descendencia debía ser acorde, debía ser correspondiente, semejante a su imagen, que manifestara su apariencia, pero también que manifestara, que fuera equivalente a su carácter, a sus atributos, a su santidad. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen y la semejanza. Sucedió lo mismo que con ese ángel protector que dice la palabra en Ezequiel 28, 17, que Dios lo puso, este ángel, este querubín protector que estaba en el cielo, que era guardián de los cielos. Dice que Dios lo llenó de hermosura, que su vestidura era de todas las piedras preciosas, que lo llenó de sabiduría. Y dice en Ezequiel 28, 17, que se enalteció, se corrompió. Cuando Satanás, este querubín protector, fue arrojado del cielo, porque se enalteció y corrompió la sabiduría, como dice en Ezequiel 28, 17. Entonces Dios decide levantar una creación, pero estaba Satanás, y se convirtió Satanás, o este ángel arrojado, en el enemigo de Dios y de su creación. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él comienza a tentarlo con lo mismo que Él hizo: ser semejante a Dios, pero de la manera incorrecta; ser semejante a Dios, pero independiente a Dios; ser igual a Dios, pero sin sujetarse a Dios. Entonces lo tienta y lo hace caer a Adán y a Eva. Y al hacer esto, entonces entró el pecado, y por el pecado se perdió la imagen de Dios y se corrompió la tierra. En Génesis capítulo
6, Génesis capítulo 6, en el verso 9 al 13, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Entonces, en el tiempo de Noé, todas las generaciones que habían nacido de Adán se habían corrompido. Solamente había una línea que había permanecido, que era la línea de Sem. Había permanecido fiel, pero lo demás estaba corrompido. Entonces Dios dice en el verso 6 que al ver que la tierra se había corrompido, dice, le dolió el corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué significa la palabra corromper? Que se corrompió la descendencia de Dios. La palabra corromper significa echar a perder, se echó a perder, se dañó. La palabra corromper significa que se perdió el diseño. Se perdió el diseño de ser semejante a Dios. Se perdió el diseño, se pervirtió el diseño, es decir, se desvió, se dañó, se diluyó. La palabra diluir significa separación de las partes, relajación de costumbres. Significa ruptura de vínculos. Se diluyó. Todo lo que Dios hizo fue corrompido como algo que contamina y va carcomiendo y va corrompiendo las costumbres, los principios, las creencias, el carácter, la fe. Todo se corrompió y llegó la maldad a tal límite que Dios decidió en el tiempo de Noé destruir la tierra, porque dijo: esta no fue lo que yo creé, esta generación, todo esto se corrompió. Y nosotros sabemos que vino el diluvio. Sin embargo, Jesús dijo, hablando de su segunda venida, en Mateo 24, verso 37 al 39, Mateo 24, verso 37 al 39, Jesús dijo que la venida del hombre sería como en los días de Noé. Mateo 24, verso 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que sucedió con Noé nos habla mucho acerca de lo que Dios quiere. Dios quiso levantar una descendencia conforme a su imagen y a su semejanza. Pero esa generación se corrompió, la tierra se llenó de violencia y Dios se enojó tanto, dijo, le dolió el corazón y dijo: yo voy a raer esta generación. Pero Dios encontró a Noé y dice que era un varón perfecto en sus generaciones. Era un varón conforme a lo que Dios quería. Entonces Dios decide que él sea quien construya el arca para que se salve él y toda su familia. Entonces, esto nos habla de un juicio sobre la tierra. Pero Jesús dijo en Mateo 24
que cuando venga por segunda vez el Hijo del Hombre, será lo mismo, será como en los días de Noé. Todo estará corrompido, pervertido. Eso dijo Jesús. Sé que muchos dicen, no, todo va a estar cambiado. Pero parece que las generaciones, en la medida que pasa el tiempo, se corrompen más las costumbres, se pervierten los diseños de Dios. Nosotros sabemos cuán pervertida está la familia, cuán pervertido están los principios morales, cuán pervertidos están. Jesús dijo que así sería en su segunda venida. Y allí en este pasaje Él dice que va a ser tan igual. Y la verdad es que Dios está hablando que al decir que es como en los días de Noé, yo creo que es en este tiempo, iglesia, que Dios está haciendo esto de los días de Noé. Porque en el tiempo de Noé Dios permitió o hizo el diseño de un arca que los iba a salvar. A los que creyeran entrarían al arca. Y nosotros tenemos hoy un arca que es Jesucristo. Nosotros tenemos un arca que es Jesucristo y podemos entrar en Él, y todo aquel que cree en Él será salvo. Será salvo de la ira venidera, será salvo del juicio. Pero igual que en el tiempo de Noé, las generaciones no quieren atender a Jesús, no quieren seguir a Jesús, no quieren obedecer a sus mandatos. Por eso Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Todo el mundo anda entretenido, todo el mundo anda en sus fiestas, todo el mundo anda en sus locuras, pero no nos detenemos a pensar que como en los días de Noé, será de un momento a otro. Yo he estado reunida con un equipo de pastores que se han llamado Atalayas por Cali, y hemos estado orando y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por Cali. Dios ha dicho de un gran avivamiento, y a veces ellos dicen, han habido tantos sueños de terremotos y de todo esto, que la pregunta que nos hacemos es que después de que suceda un juicio, ¿sí habrá avivamiento? Es que tendremos que esperar un juicio para que volvamos a Dios, dicen ellos, ¿no? Pero nosotros vamos a orar para que no suceda, para que realmente el pueblo de Cali está percibido al Señor. Y mucho más su iglesia, mucho más la iglesia del Señor. Debemos estar apercibidos. Y nosotros debemos ser como Noé, que fue un representante de Dios, que predicó y que dijo y que advirtió. Necesitamos advertirle a la gente. Hablando con Javier como arquitecto, él me dice, la verdad es que Cali está sobre 4 fallas geológicas, dice Javier, ¿no? ¿Sí? 4 fallas. Y la verdad, dice él, que está trabajando toda una nueva tecnología arquitectónica. Él dice, Cali no está preparada. ¿Sí o no, Javier? No está preparada. Las edificaciones no están construidas resistentemente. No hay diseños arquitectónicos resistentes. Cali no está preparada. Entonces, si Cali no está preparada arquitectónicamente, pues debemos prepararnos espiritualmente, y mucho más la iglesia del Señor, por lo menos en oración y buscando al Señor. Así que nosotros como iglesia debemos entender que dice en Hebreos 2:10 que Jesús vino para llevar muchos hijos a la gloria, que el propósito de Dios es que el mundo sea salvo, que Él dijo, dice en Juan 3:16, nos habla del amor de Dios por la humanidad, cuando nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo. Entonces Dios dice también en 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca.
Algunos dicen allí en 2 de Pedro 3:9, pero tanto tiempo esperando que venga y no viene. Y él dice, la tardanza de Dios es a causa de que Dios no quiere que perezca. Pero el ser humano, en vez de agradecer de que no venga hasta que todos, muchos, aún de nuestra familia, lleguen al Señor, estamos diciendo que es mentira, eso no va a venir. Y eso sucedía en los tiempos de Noé. Todo el mundo decía, ¿qué va? ¿Cuál arca? Que va a haber un diluvio. Eso no es verdad. ¿Sabe cuánto duró Noé construyendo ese arca? 100 años. Así que en 100 años dijo, él es un mentiroso, y se burlaban de él, el loco Noé, toda la cosa. ¿Por qué? Porque empezando que en el tiempo de Noé parece que no había llovido sobre la tierra, es decir, que va a haber un diluvio mucho menos. Entonces esto es mentira. Y si yo sé que si tú predicas, algunos van a decir, ¿qué es eso? Es mentira, eso no va a suceder. Pero dice que Dios ha retardado su venida porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nosotros como iglesia, Dios nos ha dado una misión: rescatar la descendencia. Y así como Dios le dijo al primer hombre que se multiplicara y llenara la tierra, Dios le dijo también a sus discípulos, cuando mandó a convidar a una gran cena, Él dio esta parábola. Y no quisieron venir a la cena. Era el mismo Señor invitando a la cena y no quisieron comer la cena. Y Él dijo, bueno, vayan por las calles y traigan, forcen a entrar a la gente, que se llene mi casa. Porque así como Dios quiso llenar la tierra de gente conforme a su imagen y semejanza, Dios quiere que su iglesia sea llena también. ¿Y a quién nos manda? Nos manda a nosotros. Así que nuestra labor y la responsabilidad que tenemos para levantar una descendencia que manifieste gloria, Dios nos ha dado una labor. Y la primera cosa que tenemos que hacer, iglesia, todos, es rescatar esa descendencia. Esto es lo primero, hay que rescatar la descendencia para Dios. No podemos olvidar que cuando Dios dice que no quiere que nadie perezca, es que si no obedecemos, van a perecer. El que no obedece a la palabra, el que no viene a Dios, el que no atiende a sus requerimientos, va a perecer. Pero Dios no quiere que nadie perezca. Tampoco debemos olvidar las palabras de Jesús en San Juan 3:18, que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En estos días compartí esto con mi hermano y me hacía notar esto y digo, verdad, la palabra está diciendo que el que no cree ya ha sido condenado. Y hay una cantidad de gente caminando condenada por la calle, pero nosotros pensamos, tan buena gente, no, un momentico, si no ha creído. Y la cosa de creer no es solamente decir, sí, yo creo, porque Santiago dice que los demonios también creen que Jesús existe y tiemblan, pero no le siguen, no le obedecen. El creer tiene que ver con obedecer. El creer tiene que ver con seguirle a Él. Cuando alguien creyó, le siguió. No es que yo creo, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. La verdad es que el que no ha creído en Jesucristo y no le sigue, ya está condenado. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Él vino a salvar el mundo. Dios se despojó de su Hijo para que el mundo fuera salvo de la corrupción que entró por el pecado. Y el mundo no quiere venir a Él. Entonces Dios da una larga espera, pero no para siempre. Quien no cree ya es condenado. Así que necesitamos rescatar la descendencia para Dios. La segunda cosa que necesitamos hacer como iglesia es pastorear. Y este pastorear significa cuidar el rebaño. Jesús es el buen pastor. Él dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el pastorear es una labor de todos. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios.
Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A quiénes? A los que tienen el cargo de pastores, no, a todos los que creen. A todos los que creen les dijo, sanarán a los enfermos, echarán fuera demonios, predicarán mi palabra. Y esto nos habla de que Dios ha dispuesto que una vez que nosotros somos rescatados y una vez que conocemos al Señor, nos convertimos en cuidadores de ovejas. El primer rebaño es su casa. Y Dios quiere que tú recibas empoderamiento de Él. Él dijo a todos los que creen, tú tienes el poder de echar fuera demonios, tú tienes el poder de poner las manos y sanar, tú tienes el poder de Dios para dar la palabra, predicar, aconsejar, advertir. Y no podemos estar más callados. Iglesia, todos tenemos que venir a rescatar la descendencia para Dios. Todos tenemos que venir a pastorear, a cuidar, a advertir, a llamar. No podemos estar indiferentes, porque aquí dice la palabra del Señor que como en los días de Noé será. Y dice que esa generación no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, que el hombre no va a entender hasta que llegue el juicio, llegue la crisis y se los lleve a todos. Eso no lo digo yo no digo por asustarlo, lo dijo Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El que creyó. ¿Quién será dejado? El que no creyó. Y el que es dejado entra a juicio eterno. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad, que Dios tiene paciencia, que Dios espera, pero que igualmente los que rechazan al Hijo ya están condenados, a menos que crean. Entonces el Señor dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Nosotros tenemos que velar, pero no velar estando conformes que yo estoy salvo en el arca de salvación, porque he entrado al arca de salvación, que es Jesucristo mismo. Yo no puedo estar conforme sabiendo que mi familia se va al infierno. Yo no puedo estar conforme sabiendo que esta persona que conozco, si no ha creído en Jesucristo, si no le sigue, ya está condenado. Y usted dice, ¿por qué tan duro? No. ¿Sabe por qué tan duro? Porque ¿sabe quién dio la vida por la humanidad? Nada menos que el Hijo de Dios. Y esa entrega fue costosa. Él entregó la vida, nada más por eso. Ah, no, es que a mí no me parece. Es que no es que le parezca a usted o no le parezca. Volvemos a la rebelión del comienzo. Dios dio un plan de salvación. Y el único que puede salvar a la humanidad es Jesucristo. No es ninguna filosofía, no es ninguna religión, no es ningún estatus social, no es ninguna carrera, no es nada de eso. Nos olvidamos que así como nacemos sin nada nos vamos de esta tierra. Nos olvidamos de eso y creamos grandes imperios y creemos que estamos seguros bajo ese imperio. Pero así no es, hay que venir a Jesús. La gente tiene que venir a Jesús. Puede ser el presidente, el gobernador, quien sea, requiere de salvación. Entonces, la primera cosa para rescatar una descendencia es predicar el Evangelio. La segunda cosa es pastorearlo. Y Dios nos manda a liberar, sanar, vendar, restaurar. Por eso cuando Pedro le negó y Jesús le buscó y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, tú lo sabes. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si me amas, apacienta mis ovejas. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, si tú me amas, si tú dices que me amas, cuida mis ovejas. No digamos que a mí no me toca. ¿Acaso soy, como dijo Caín, acaso soy guarda de mi hermano? Y a mí que allá él tiene su propia vida, él sabrá. No. Dios nos va a pedir cuentas por las personas que están a nuestro alrededor y nosotros no les hemos hablado, nosotros no las hemos ayudado, no les hemos pastoreado. Esto es una responsabilidad de todos.
de todos. En tercer lugar, nosotros requerimos no solamente rescatar, no solamente pastorear, necesitamos levantar la descendencia para Dios. Y la manera de levantar la descendencia para Dios es a través del discipulado. El Señor nos dejó una orden a todos, por tanto, ir y hacer discípulos. Esa es una tarea. Hacer discípulos, dijo, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos. Y yo estoy con ustedes todos los días. Levantar esa descendencia tiene que ver con levantarla conforme a los diseños de Dios. Por eso Dios habló en Efesios capítulo 4 acerca de cómo se levanta una descendencia. Efesios capítulo 4. Dice la palabra que Él mismo, en el verso 11, el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios estableció estos 5 ministerios con un propósito. El propósito es levantar una descendencia para Dios. Y el propósito de Dios dice que Él constituyó estos ministerios. Dice, para perfeccionar a los santos. Alguien dice, yo creo en Jesucristo, pero yo no me voy a ninguna iglesia. Yo solo con Dios y yo hablo con Dios. Mentira, ese no es el diseño de Dios. Está pervirtiendo el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es que se coloque bajo ministerios. Porque a quien Dios les encargó la tarea de perfeccionar a los santos es a apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Dios les encargó. Dios puso hombres y mujeres para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar tiene que ver con terminar un proceso. Cuando alguien comienza un proceso y lo deja a la mitad o al comienzo, no está perfecto. Cuando usted comienza una casa, si usted deja la casa en los cimientos, no está perfeccionada esa casa. Si usted levanta una estructura, pero no le pone techo, no está perfeccionada la casa. Si usted le pone techo, pero usted no pone instalaciones eléctricas, no pone piso, no coloca los desagües, no está perfeccionada. Si usted no viene a hacerle todo el embellecimiento a la casa, no está perfeccionada. Nosotros somos casa de Dios y Dios ha establecido los 5 ministerios para que seamos perfeccionados, para que el proceso sea terminado, para que se acabe una cosa enteramente, para que no quedemos a medias. Hay mucha gente creyendo que son los plus ultra espirituales y están a medias. Están apenas en los rudimentos y se creen ya doctores, teólogos. No, así no es, porque no se quieren sujetar a nadie. No se quieren sujetar a nadie. Dios estableció la iglesia y estableció los 5 ministerios para levantar una descendencia que sea perfeccionada, y esa perfección tiene que ser que alcance el terminar los procesos y la obra sea terminada completamente. Dios levantó esos 5 ministerios para edificar la iglesia. Dice allí, y Él mismo los constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar tiene que ver con levantar. Dice allí la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Levantar doctrinalmente. No se puede tener unidad en la fe si no tenemos las bases de la palabra y de la doctrina. Para que todos, dice, lleguemos a la estatura de Cristo. Para que todos alcancemos el modelo. Y el modelo es Jesucristo. Eso se llama levantar una descendencia para Dios. Hacer que todos
Miremos al modelo que es Jesucristo y apuntemos a Él y crezcamos a la estatura de Jesucristo, para que todos lleguemos a la madurez. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, para que dejemos de ser niños, para que alcancemos madurez, y tiene que ver con estabilidad. Para que alcancemos unidad en amor, dice en el verso 16. Y esa unidad en amor tiene que ver con relaciones sanas. Así que Dios levanta una descendencia. ¿Cómo lo hace? Cuando esa descendencia es rescatada, cuando esa descendencia es pastoreada, sanada, pero esa descendencia es edificada, es levantada para Dios, es perfeccionada, se trabaja para perfeccionar esa obra, se trabaja para que sea edificada en la doctrina, en el modelo de Jesucristo, en la unidad, en la madurez y en la unidad en amor, en relaciones sanas. Este es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo de la iglesia. Si no estamos, como se dice, en rudimentos, estamos sin acabados, la obra no está completa, y si no está completa, entonces tiene una cantidad de faltantes tremendos. Dios necesita rescatar la descendencia, Dios necesita que esa descendencia sea pastoreada, y Dios necesita que esa descendencia sea levantada para Dios, para que sea como Jesús. Necesitamos ser como Jesús. Pero por último, Dios necesita que una vez que estemos preparados, perfeccionados, seamos enviados. Por tanto, id a todas las naciones. Pablo le habló a Timoteo. Timoteo era su discípulo. Y él le dijo a Timoteo, como discípulo: Timoteo, lo que yo te encargo a ti, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Cuando yo miro este legado que está en 2 de Timoteo 2:1, 2 de Timoteo 2:1, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es: yo te enseño a ti, pero tú le debes enseñar a hombres fieles, y esos hombres fieles que sean idóneos le tienen que enseñar a otros. Y estaba diciendo, allí usted tiene que alcanzar 4 generaciones. Usted tiene que alcanzar 4 generaciones. La primera generación soy yo, la segunda es Timoteo, la tercera los hombres fieles idóneos, y la cuarta los que son enseñados. Pero eso repiten el ciclo. ¿Para qué? Para que la descendencia siga creciendo y sea llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. No podemos estar ociosos, no podemos estar sin fruto. Iglesia, es tiempo de fruto, es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar para el reino, es tiempo que tomemos las responsabilidades del reino, es tiempo de obedecer a Dios y meternos en los diseños de Dios. Comienza una nueva etapa este próximo año, y es una etapa en que debemos ser responsables. Dios dice: ok, yo les doy la gloria, pero esa gloria llévenla allá, esa gloria llévenla. Cuando Jesús fue lleno de la gloria de Dios, Él vino y puso la gloria en los discípulos. Le dijo al Padre en Getsemaní: la gloria que me has dado, yo se las doy a ellos, y ellos la ponen en otros. La gloria de Dios tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la imagen de Dios, con los propósitos de Dios, con el destino de Dios. Iglesia, no podemos quedarnos en rudimentos, hay que ir más allá. Tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que muchos crean en Jesucristo. Es necesario que seamos conscientes que quien no cree en Cristo ya está condenado y perece. Que solamente viniendo a Cristo y siguiendo a Jesucristo, que entonces esa generación va a ser salva de la ira venidera. Es la realidad.
Sé que hoy poco se predica de la ira venidera, pero vendrá ira venidera. Dios ha aguantado y ha esperado muchísimo tiempo, pero vendrá un día en que juzgará a todas las naciones. Vendrá un día donde pedirá cuentas y que nos encuentre a nosotros haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Es tiempo de rescatar una descendencia para Dios. Es tiempo de clamar, de gemir por nuestra descendencia, nuestra casa. Él dijo: vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder para ser testigos. ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para que yo sea muy espiritual? ¿Para que yo hable en lenguas solamente? ¿Para que yo tenga visiones? Amén. Pero dice que vendría el Espíritu Santo con poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Y un testigo habla lo que ha oído y lo que ha recibido. ¿En dónde? Primeramente en Judea, a los de la casa. Luego, Jerusalén. Los de mi contorno. Luego los de Samaria, las ciudades contiguas y hasta lo último de la tierra. Es tiempo de crecer en el apasionamiento por la descendencia de Dios. Es tiempo de apasionarnos porque otros vengan a Jesús y le conozcan. Es tiempo de quitar el amor frío de nuestros corazones. Nos hemos vuelto insensibles, nos hemos acostumbrado a ver gente muriendo y nos hemos vuelto hasta como masoquistas, pienso yo. Entre más sangre hay, uy, está buena la noticia, vení, verla, tremendo. ¿Cuántos mataron allá en esa discoteca? Mira. Y no tú eres que mueren sin Cristo. Nos hemos vuelto insensibles. ¿Estoy equivocada? ¿Sí o no? Estamos insensibles. Pareciera que estuviéramos viendo una película, pero es una realidad. La gente está muriendo sin Cristo. Así que levantémonos. Y si hay algo que debemos pedir para este año, es que volvamos a la pasión por los perdidos. Que volvamos a apasionarnos porque otros reciban al Señor y sean cambiados y transformados. Porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Voy a pedirle que te pongas de pie. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.